Solo estamos esperando a que se conecten todos los ponentes de la mesa. Ah, muy bien, ya lo Sí. tengo aquí. Bien, entonces, ya está. Hola, hola. Hola, buenas tardes, otra vez. Bueno, todavía son buenos días. Media hora. Vamos a dar inicio Voy a a la poder mesa. proyectar. Sí, a cada uno de los ponentes les vamos a dar Acceso. controles para que Ok, puedan subir sus materiales. excelente. Gracias. Elvia López se encuentra en la sala. Levante la mano, por favor, si se encuentra en la sala. ¿No? Entonces, pues con este asunto de las tecnologías, que es le pusimos por título la seguridad alimentaria, la primera ponencia de la Universidad de Camagüey, con la maestra María Eugenia Grau Pérez, Jordan Carmenante Sosa y Alfredo Soler del Sol. Dado que suele haber problemas de conectividad, no recuerdo si esta ponencia nos la iban a mandar como grabada, pero bueno, ya todo el mundo tiene el programa. Después estará con nosotros Gabriela Arias, de la Universidad Intercultural de Michoacán, con el tema neocolonización agrícola en la meseta purépecha a través del cultivo de la papa y su resiliencia socioecológica. Después va a estar la maestra Elvia López Pérez con el tema la proteína animal en la nutrición de las poblaciones rurales. Ella es maestra de zootecnia de la Universidad Autónoma Chapingo. Y cerraría esta mesa Marcos Jacel Solís Monfil con el tema conservación y mejoramiento de maíces nativos reventadores para la soberanía alimentaria. Alex, dentro de nuestros correos no aparece el video de la ponencia 1. Sí Entonces, aparece, pero voy a checarlo. si no, bueno, está bien. Vamos entonces a dar inicio con la... Entonces, donde tengo aquí los datos de presentación. Recordarán que les pedimos una breve semblanza para presentarles a ustedes. Miren, vamos a darle la palabra a Gabriela Arias. Ella estudió agroecología en la Universidad Autónoma Chapingo. También estudió la maestría en Ciencias del Desarrollo Rural en la Universidad Autónoma Metropolitana y el doctorado en Ciencias en Desarrollo Sustentable adscrito a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene varios libros sobre agricultura urbana y periurbana. Tiene también sobre sustentabilidad, relación cultura-naturaleza,
Tiene una publicación en la Jornada del Campo, que es Agroecología, Campesinado y América Latina. Tiene algunos artículos también indexados sobre vinculación comunitaria universitaria y otros artículos de divulgación sobre maíz, papa y agroecología. También sobre producción orgánica, saberes agroecológicos. Y es fundadora de la Red Latinoamericana de Investigación Acción en Agricultura Urbana y Periurbana, Red Águila, con sede en La Habana, Cuba. También es fundadora de la Red de Circuitos Cortos de Comercialización y Agricultura Familiar, RECAF, con sede en Ibagué, Colombia. Entonces, le damos la palabra a esta. Ok, pues buenos días. Muchas gracias por invitarme y por aceptar la ponencia. La investigación que voy a presentar, ahora yo hace aproximadamente 9 años me encuentro en Michoacán, en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, dando clases. Esta universidad, esta sede está enclavada en la meseta Purépecha y me ha permitido encontrar elementos importantes en relación a la resiliencia socioecológica de las comunidades purépechas, que supongo es algo compartido con más comunidades originarias en México, ¿no? Entonces, quiero contextualizar la parte que voy a presentar, tiene que ver con los procesos que se viven, que recientemente se han redescubierto como expoliación, ¿no? Despojo de los recursos de las comunidades. Y sin embargo, desde mi perspectiva, no es que las comunidades se queden impávidas, ¿no? Ante lo que está pasando. Hay una respuesta, y hay una respuesta que yo ubico desde dos perspectivas. Una resistencia silenciosa, sustentada en la memoria biocultural de la que nos ha hablado ya Eckhart Buech y Toledo, que tiene que ver con la recolección, por ejemplo, de hongos en el bosque, la expertise para recolectar combustible, la expertise para recolectar quelites u otras plantas que son silvestres, y tiene que ver también con una resistencia activa, ¿no? Una resistencia estruendosa, una resistencia que tiene que ver con salir a las calles, expulsar empresas, solicitar la autonomía o solicitar el presupuesto directo, ¿no? Entonces, estas dos resistencias están formando parte de la respuesta de las comunidades ante los procesos de expoliación. Entonces, voy a presentar. Me dice que no puedo compartir. ¿Ya me dieron acceso? Sí, tienes acceso como co-host. Dice, no se puede compartir, no se puede iniciar la función de compartir pantallas, inténtelo más tarde. ¿Qué hacemos? ¿Pueden checar? ¿Puedes pasarme tu ponencia por correo y yo la puedo transmitir? Sí. Está un poco pesada. Sí. Vamos a ver, ¿no? Déjame ver, intentar. Creo que ya me permitió, ¿verdad? ¿Ya la Creo ven? que ya. Sí, ya se ve. Okay. No sé si la
le hago esto, se pierda. ¿Lo están viendo? Sí, se ve. Sí se ve. Ok, entonces se denomina así, la neocolonización agrícola de la meseta purépecha a través del cultivo de la papa y su resiliencia socioecológica, ¿no? El cultivo de la papa es un proceso emblemático que está sucediendo en la zona, al igual que el aguacate, al igual que las frutillas, ¿no? Oye, ¿es Ajá. posible que hayas lanzado la proyección y está, mira, apenas va cambiando? Pensé que se había... Uh-huh. Bueno, en esta investigación, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. En esta investigación analizamos elementos que sustentan una racionalidad local vinculada con la memoria biocultural que detonan en una resistencia política y una resistencia silenciosa, como ya lo había dicho, que permiten una resiliencia socioecológica de las comunidades de la meseta, ¿no? Particularmente estudiamos el caso de San Francisco Pichátaro, a partir de la respuesta, de la resistencia y de la resiliencia al fenómeno denominado, o que denomino, neocolonización agrícola, ¿no? Representado por el cultivo industrial de papa, que implica el despojo de las unidades familiares de la decisión de cómo, cuándo y qué producir en sus suelos. Bueno, elementos que posibilitarán la resiliencia socioecológica de la comunidad, ¿no? Este es como el tema fundamental, ¿no? Y bueno, tiene que ver con caracterizar el proceso de neocolonización agrícola y de reconocer estos elementos de la memoria biocultural que dan una racionalidad local que se vinculan a la resiliencia socioecológica. Bueno, en la comunidad de San Francisco Pichátaro subsiste la resistencia forjada por su racionalidad local, sustentada en un sistema de razonamientos, valores y normas que en su conjunto intervienen en la reconstrucción de la producción, la organización social y los valores culturales, ¿no? Y finalmente repercuten en una racionalidad para la reproducción de la vida, ¿no? Sustentada en la memoria biocultural. ¿A qué le llamamos neocolonización agrícola? ¿No? El usufructo de las tierras agrícolas que implica el despojo de las decisiones, la gestión de la parcela, ¿no? El impacto en la erosión del suelo, la pérdida de agrobiodiversidad y lo que deriva en una pérdida inconmensurable del patrimonio biocultural. Lo que vemos aquí al lado es un terreno sembrado durante alrededor de 7 años con papa, ¿no? En el cultivo industrial de papa. ¿Qué es lo que pasa en este proceso? Lo que está pasando en este proceso es que hay un despojo silencioso de los recursos de suelo, de biodiversidad, hay una pérdida de la transferencia transgeneracional del conocimiento y también en mucho una pérdida de la genética, por ejemplo, en el maíz, ¿no? Es decir, de la meseta purépecha está ubicada como una zona en donde se han domesticado alrededor de 15 de las 60 variedades de maíz, de las razas de maíz, y este proceso que ha implicado la incursión de la siembra industrial de papa por varios años en varios terrenos, ha repercutido en la pérdida de la semilla por parte de las unidades familiares, ¿no? Entonces, hay alrededor de 200 hectáreas de las 800 que se tienen entre los 7 barrios que se están dedicando a la producción de papa, ¿no? Por estas empresas, que sobre todo vienen de Uruapan y de Zamora. La papa se sembraba mucho más en Zamora, pero se dejó de sembrar por serios problemas de plagas y también porque los suelos quedaron degradados. Porque para que se siembre la papa hay que sembrar, hay que hacer los surcos a favor de la pendiente para que no se encharque, porque como es un tubérculo, es muy probable que si se encharca tenga problemas de fungosis. Entonces, esto es lo que se hace, ¿no? Sembrar a favor de la pendiente y eso implica la pérdida mucho más seria de suelo, ¿no? Es complejo porque la papa en la zona genera empleos como cualquier otro cultivo industrial
genera ingresos económicos a la comunidad, da autonomía a las mujeres, pero por otro lado hay una erosión de suelo que nosotros hemos determinado casi de 300 toneladas por ciclo agrícola. Hay un impacto en el ecosistema con la utilización de 23 agroquímicos, por lo menos de julio a noviembre aplicados cada semana. Hay una interrupción generacional e intergeneracional de la transferencia del conocimiento. Hay pérdida del germoplasma, ¿no? Y sin embargo, nosotros decimos, y sin embargo se mueve. Existiendo este sistema de razonamientos, valores y normas que en estricto sentido proporcionan los medios y los fines para seguir reconstruyendo la producción y la organización social, ¿no? Entendiendo que esto sucede, nosotros consideramos que hay una capacidad de afrontar estas situaciones adversas de parte de la comunidad para reconstruirse en términos de estructura, de función y de identidad, ¿no? Hay una interacción intergeneracional en relación a la parcela y nosotros creemos en este sentido de que esta resiliencia socioecológica no puede existir si no hay una resistencia política, porque se requiere reconstruir, reorientar desde una autonomía y la toma de poder en las decisiones. Entonces, por eso nosotros consideramos que la resiliencia socioecológica, en este caso de la neocolonización agrícola, no es inocua, ¿no? No es apolítica. Tiene que haber una resistencia política, la hay, y esa otra resistencia silenciosa de la que hablamos. Entonces, consideramos en este ámbito de entender qué pasa, consideramos a la memoria biocultural como estos conocimientos, saberes lingüísticos y genómicos en relación a la parcela y al bosque. Consideramos que hay una racionalidad para la reproducción de la vida y del socioecosistema, del ecosistema circundante, y eso nos va a permitir o permite a las comunidades esa resiliencia socioecológica, ¿no? Entonces hacemos toda una investigación en relación a la transmisión del conocimiento, a la cosmovisión, a la tecnología, a la gestión de la diversidad genómica del agroecosistema, pero también del ecosistema, a las prácticas de restauración del ecosistema circundante, a una autogestión comunitaria y a un intercambio sistemático de productos y mano de obra en donde no aparece o no existe necesariamente la moneda, el dinero. Entonces, trabajamos con los niños y las niñas de entre 6 y 13 años, con los jóvenes de 15 a 24 años, ¿no? Hicimos también entrevistas de historia de vida. Trabajamos también con productores, con los productores de la comunidad, ¿no? Hacemos visitas recurrentes, eventos rituales de siembra, de preparación de tortilla, ¿no? Y esta carta, este documento que ustedes ven ahora, es resultado de ese intercambio de ese intercambio de información que se tuvo con la gente de la comunidad. Las comunidades purépechas normalmente están organizadas en barrios. La comunidad de San Francisco Pichátaro tiene 7 barrios. Y esta carta es un acuerdo que se firmó en el 2016 en donde se planteó la posibilidad de prohibir ya el ingreso de los paperos, ¿no? De los empresarios agrícolas paperos. Se propuso vetar definitivamente a los paperos, ya no se iba a permitir sembrar las tierras. 5 de los 7 barrios lo firmaron, ¿no? Allí hay en este proceso de resistencia y de autonomía de decisión, ¿no? No fue así. Los paperos siguieron yendo. Durante ese año y el siguiente año disminuyeron casi a la mitad la producción. Después regresaron
ahora incluso están nuevamente, pero dado el COVID, la gente ha decidido volver a prohibir la renta de las parcelas para la papa y generar procesos productivos de recuperar la siembra del maíz, ¿no? En muchas de las parcelas. Como comunidad lo han discutido, pero también como de manera, las unidades familiares lo han planteado, ¿no? No saben qué va a pasar con el COVID, no saben cómo se va a poner los próximos años y por lo tanto se ha tomado la decisión de recuperar las tierras y sembrar maíz, ¿no? Sigue existiendo la diversidad de maíz amplia, ya no son las 15 variedades, en algunos casos sí, en algunas unidades sí, en otras no, pero recurrentemente está el guarote, que es un maíz un poco como rosa, blanco, rojo, azul, amarillo, pinto y negro. Particularmente el amarillo se siembra en una zona, el amarillo es precoz, se empieza a sembrar en marzo, porque hay una zona que es la zona más fría, donde las heladas caen de manera recurrente ya casi desde septiembre hasta el resto de la mitad del año que sigue. Y este maíz es un maíz pequeño amarillo que soporta esas heladas, ¿no? Sigue habiendo un uso intensivo, digo intensivo no por decir un uso desenfrenado, ¿no? Sigue habiendo un uso de la leña, por ejemplo, el 90% de los hogares sigue utilizando la leña para la vida cotidiana, lo que implica que eso sigue permitiendo la transferencia del conocimiento y la expertise de ir a cortar leña, de saber qué zonas hay que dejar para que no se degraden los espacios donde están, donde se está yendo por leña. Sigue habiendo cosecha de resina, por lo tanto el bosque sigue jugando un papel importante, no solo como una aportación de madera, porque la zona es artesanal, hay mucha expertise de la artesanía de madera, pero la resina sigue siendo un producto útil y la gente, los pobladores, hombres, mujeres, jóvenes, piensan en la resina y piensan en el árbol y la sobrevivencia del árbol, y eso es muy importante. Piensan en la leña y piensan en la sobrevivencia de los árboles. Entonces, es decir, no es cuando hablamos de conservación o cuando hablamos de esta interacción con el bosque de una manera mucho más eficiente que la que puede tener una sociedad no vinculada tan fuerte con el bosque, nos estamos refiriendo no a algo, digamos, romántico, nos estamos refiriendo a que efectivamente la vida cotidiana depende del bosque. Por lo tanto, la relación con el bosque es una relación de mutua ayuda, ¿no? de mutuo manejo. Bueno, sigue habiendo un fuerte conocimiento en relación a los hongos, ¿no? A los hongos medicinales, a los hongos alimenticios. Hay cosecha y recolección de plantas medicinales, ¿no? Es decir, la interacción con el bosque, la expertise sobre el bosque sigue siendo vigente, ¿no? Aquí tenemos una imagen de los tipos de maíz que tenemos ahí. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos esto. Se sigue participando como unidad familiar en la parcela, desde el nacimiento. Entre los 7 y los 10 años, esto es muy recurrente, lo encontramos de manera muy recurrente, se participa de manera ya más activa en la parcela, pero también hay una interrelación fuerte entre los niños y la yunta, ¿no? También pueden deshiervar y es también la edad en la que suben al bosque con los adultos, bueno, suben desde antes, pero suben ya como una especie de aprendizaje para poder recolectar la leña, para poder recolectar los hongos, ¿no? Es casi a partir de los 7 años cuando ya empieza a generarse este proceso educativo, ¿no? Formativo con la relación en el bosque. A los 15 años se promueve ya la intervención de las decisiones sobre la parcela, ya es posible que puedan gestionar algunas decisiones respecto a qué sembrar, qué área destinar para el maíz rojo, qué área destinar para el maíz blanco, incluso las fechas de siembra, ¿no? Y bueno,
esto que ya decíamos, ¿no? De los 7 a los 15 años hay ya todo el aprendizaje de la relación con el bosque como comunidad, ¿no? Y bueno, relacionado con eso además está la participación de los jóvenes y de los niños en los procesos de rituales en relación a la propia comunidad, a la relación que tiene que ver entre las familias, a partir de eventos como bodas, como funerales, ¿no? Empiezan ya a participar de manera específica en la cocina o en traer a los animales muertos o en servir, ¿no? No cualquiera sirve, hay que tener ahí un rango, ¿no? Que empieza a generarse a partir casi de esta edad, de los 15 años, ¿no? Un rango para poder servir en las fiestas, por ejemplo, ¿no? Entonces, la interacción y el involucramiento de los jóvenes en los procesos es paulatino, pero es muy claro y muy específico. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, estamos hablando desde la perspectiva de esta investigación de eso básicamente, ¿no? De la capacidad de incorporar a las nuevas generaciones en los conocimientos en relación al ecosistema, pero también en relación al agroecosistema, pero también en relación a las interacciones comunitarias, ¿no? Las comunidades bajo pues esta forma tan difícil que implica estar con una sociedad dominante como en la que se ven insertas de manera recurrente, no podrían sobrevivir si no hubiera este tipo de interacciones y de formaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues este es lo que quería compartir con ustedes, ¿no? En términos de esta posibilidad comunitaria de resistir y de ser resilientes a este nuevo proceso, a un proceso de neocolonización. No sé si se escuchó o no. Sí, muchas gracias. Ahora daremos paso al video que teníamos programado de la primera ponencia. Ah, perfecto. Se los voy a compartir. En el mundo actual, la protección del derecho a la alimentación reviste una gran importancia, toda vez que cada vez el hambre se considera uno de los ¡Dime si se escucha, coño! grandes problemas globales, no solo sociales, sino también políticos y ambientales. Para hablar del derecho a la alimentación y comenzar con su análisis teórico, debemos decir que se trata de un derecho de segunda generación, de aquellos que se clasifican como derechos económicos, sociales y culturales, que tienen su principal antecedente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Pero hacer referencia desde el punto de vista teórico a este derecho implica no obviar bajo ningún concepto que los relatores de el derecho a la alimentación del Comité para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas han ampliado el análisis y estudio de dicho derecho. Cuando aludimos al contenido del derecho a la alimentación, es decir, aquellas facultades que poseen sus titulares y que los ordenamientos jurídicos le conceden, tenemos que tener en cuenta que los titulares del derecho tienen que tener también una accesibilidad económica y material al mismo. Material porque toda persona
tiene derecho a alimentarse y a alimentarse de forma adecuada, de forma que a través de dichos alimentos ingiera los nutrientes que el organismo necesita para su desarrollo pleno. Pero hablamos también de accesibilidad económica. Eso implica que no es suficiente con que los estados provean a los consumidores de alimentos, por ejemplo, en las tiendas o a partir del abastecimiento que pueda desarrollarse de diferentes formas, sino también creándole las condiciones para que las personas con su trabajo honesto puedan gestionarse sus propios alimentos. Guarda una relación estrecha, por ejemplo, con otros derechos como el derecho a la cultura. Si partimos de que el derecho a la alimentación implica no proporcionar solamente a las personas alimentos para que los consuman y sea suficiente, sino que debe tener en cuenta las tradiciones y costumbres culinarias de cada uno de dichos pueblos. Cada pueblo debe alimentarse de acuerdo a sus tradiciones, a su cultura, a lo que realmente tiene metabolizado. El derecho a la alimentación también guarda relación, por ejemplo, con el derecho al medio ambiente. Si tenemos en cuenta que el hambre constituye uno de los principales problemas medioambientales globales, con el derecho de los consumidores. ¿Por qué? Porque cuando se protege el derecho de los consumidores, eso implica también proteger la salud de estos, y para proteger la salud de estos tenemos que proveerles alimentos que sean adecuados, que no se encuentren contaminados y que no proporcionen la obesidad. Asimismo, el derecho a la alimentación guarda relación con otros derechos que en este momento no ampliaremos, pero sí debemos recordar como algo muy puntual que los sujetos activos del derecho somos todos los seres humanos, sin discriminación de ningún tipo, ni por cuestión de origen étnico o racial, o de credo o ideología política. Sujetos pasivos son todos aquellos que vienen obligados a protegerlo. Cuando digo que vienen obligados a protegerlo, por supuesto que nos viene a la mente que la principal responsabilidad conviene al Estado. En tanto, es el Estado el que posee el poder político público y viene obligado a adoptar todas las medidas necesarias para su salvaguarda y dotarlo de los instrumentos legales y otros mecanismos jurídicos para la protección de estos. También vienen obligados a garantizar este derecho todos los actores sociales, organizaciones no gubernamentales, grandes empresarios que intervienen en el denominado negocio del hambre. Lo cierto es que el derecho a la alimentación como derecho de segunda generación posee una dimensión instrumental, pero también posee una dimensión que exige que se instrumentalice su materialización y que también posee una vertiente prestacional que obliga a los estados a ¿qué cosa? A su salvaguarda. Para hablar definitivamente ya de su exigibilidad jurídica, debemos partir que el derecho a la alimentación puede ser exigible desde el punto de vista político, social y jurídico. Hablar de la exigibilidad jurídica implica aludir a todos aquellos mecanismos e instrumentos legales que establecen los propios sistemas de derecho para su salvaguarda. En este caso, por ejemplo, contar con las vías de acceso a la justicia, a las cortes arbitrales y a los tribunales cuando dicho derecho ha sido vulnerado, para poder establecer acciones individuales y acciones colectivas. En el caso cubano, la Constitución de la República de 2019 regula como algo novedoso el derecho a la alimentación, pero también es un derecho que se encuentra regulado en la gran mayoría de los textos constitucionales modernos, de forma muy especial en aquellos que se consideran representativos del denominado nuevo constitucionalismo latinoamericano, como ocurre con las constituciones de Venezuela, Bolivia, Ecuador y República Dominicana. Es importante tener en cuenta que no es suficiente con que el derecho se regule constitucionalmente, sino también con que sea desarrollado a través de diferentes instrumentos normativos, como clásicos son las denominadas leyes de seguridad alimentaria o de soberanía alimentaria que los estados establecen para materializar este derecho. Finalmente, en Cuba contamos, aunque de manera insuficiente y la tendencia es a su perfeccionamiento, a establecer los mecanismos jurídicos para la exigibilidad del derecho a la alimentación, sobre todo
a partir del nuevo procedimiento que se va a crear a los fines constitucionales como procedimiento extraordinario para la salvaguarda de los derechos que en su momento la ley prescriba. En este sentido, es un sueño para nosotros que el legislador determine incluir entre todos ellos el derecho del que le hemos hablado en esta mañana. Muchas gracias. Ahora tocaría el turno de nuestro siguiente ponente, que sería Elvia López Pérez, con la ponencia La proteína animal en la nutrición de las poblaciones rurales. Bien, supongo que me escuchan ahora. Sí, se escucha. Bien, miren, comentaré brevemente algo de una pequeña reseña de la doctora Elvia López Pérez, que es la siguiente ponente, que nos va a hablar sobre la proteína animal en las sociedades rurales. La doctora Elvia López Pérez es ingeniera agrónoma especialista en zootecnia, egresada de la Universidad Autónoma Chapingo. Estudió la maestría en el Colegio de Posgraduados y el doctorado en el área de recursos naturales en la Universidad del Estado de Washington. En el ámbito académico, se desempeña como profesora investigadora del Departamento de Zootecnia en la Universidad Autónoma Chapingo, en suelos y en la División de Ciencias Forestales. Desde hace 10 años imparte cursos sobre manejo de fauna silvestre y nutrición animal. Y la doctora también participa en proyectos de investigación y servicio relacionados con recursos naturales y ganadería de traspatio. Ha sido responsable de la realización de la reunión de conservación y aprovechamiento de vida silvestre, entre otras actividades. Le damos entonces la palabra a la doctora Elvia. Buenos días a todos ustedes. Inge, ¿no podría pasar mi presentación? Es que me está costando un poquito de trabajo encontrarla. Sí, a ver, en un momento lo hacemos. Alex, te la acabo de mandar. ¿La tienes por ahí?
¿Podría pasarme la presentación por correo, por favor? Ya la acabo de montar. Me parece que se ve. ¿Es así? Sí, se ve. Bien. Adelante, maestra. No se había escuchado, ¿verdad? ¿Sí se escucha? Ahora ya. Ay, perdón, estaba yo habla y habla y no se escuchaba. Les comentaba que en esta ocasión sí quiero comentar con ustedes un poco sobre los trabajos que hemos hecho nosotros con guajolotes principalmente y gallina de postura, lo que hemos trabajado como una parte de lo que sería la proteína para las poblaciones, ¿no? Principalmente para el caso de poblaciones rurales, principalmente en el caso hablando de especies como el guajolote. Ahorita no me voy a enfocar mucho al guajolote, sino más bien de una manera general, pero lo que, digamos, mi área de investigación, mi línea de investigación versa, es sobre lo que sería la producción de proteína de origen animal para pueblos principalmente rurales, ¿no? Bueno, a nivel mundial, como ya lo han mencionado otros autores, una de las necesidades es la alimentación. Sin embargo, vemos cada vez más que esa alimentación pues es un tanto, digamos, no digna para todas las poblaciones rurales, ¿no? Algunos de ellos, de verdad que hemos notado, incluso algunos por ahí investigadores han hecho investigaciones y pues como muchos de nosotros sabemos, a veces no tienen algunos productores que comer, ¿no? Algunos, principalmente, algunos niños no tienen acceso a una alimentación muy adecuada. La soberanía alimentaria de millones de personas a nivel mundial está en riesgo y Coneval en el 2012 indicaba que 53.3 millones de personas estaban en pobreza y 11.5 en pobreza extrema de acuerdo digamos, a la clasificación. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, las crisis afectan a las poblaciones agrícolas a pequeña escala, al igual que a las áreas rurales, ¿no? Donde habitan el 70% de las personas que sufren de hambre. Esto es de acuerdo a la FAO en el 2009 y de la población que tenemos digamos, en extrema pobreza, 27.4 de ese porcentaje está en carencia alimentaria. La siguiente, por favor. Ha habido, y hace algunos años recientemente, una cruzada nacional contra el hambre, pero ¿realmente logró abatir la pobreza, la desnutrición y la marginación social en México? La siguiente, pues al parecer, no. Ha habido tantos programas de gobierno, todos ellos con el enfoque, digamos, a paliar esa pobreza, pero en realidad, pues no hay grandes resultados, ¿no? Un hecho observado en zonas rurales, particularmente en aquellas áreas marcadas por la marginación, es que hay un acceso insuficiente a productos básicos, determinado en gran medida por las difíciles condiciones de accesos. Pero fíjense, un poco así como que también controversial es que ustedes van a esas regiones y no hay ni qué comer. Y esto de verdad que a mí me ha tocado muchas veces
constatarlo, ¿no? Pero van ustedes a una tiendita y lo que sí hay es Coca-Cola, lo que sí hay son Sabritas, ¿no? Entonces algo así como que dices, bueno, no hay otras cosas, pero sí hay Sabritas y Coca, ¿no? Pero bueno, ahí se las ingenia, ¿no? Pero una de las razones, ellos nos mencionan que es esto, el difícil acceso a estos lugares. Y lo que les comentaba, de acuerdo con algunos investigadores, entre ellos Roldán en el 2014, al realizar encuestas sobre seguridad alimentaria en comunidades de extrema pobreza en nuestro país, se encontró que no se tiene segura la comida para subsistir. Y hubo respuestas, tales como que ayer no probé alimento alguno, o sea, eso es algo crítico, ¿no? Esto revela un gran problema existente en México sobre seguridad alimentaria y en otros casos una desigualdad social. La siguiente. Entonces, es necesario buscar alternativas y una de ellas es fortalecer el traspatio como actividad familiar, ¿sí? Y entre estas actividades tenemos la ganadería de traspatio, ¿no? Para tener, la siguiente, por favor, ¿para qué? Pues para tener acceso a una alimentación, un acceso a proteína de origen animal, ¿no? Que tanta falta hace. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable de México, sí, en el artículo 161 indican que el traspatio es concebido como una alternativa para mejorar la dieta y economía familiar, ¿sí? O sea, ya hay una ley para esto, ¿no? Pero muchos no la conocemos. La siguiente. El traspatio, pues, es aquel espacio conocido, espacio en el cual podemos nosotros tener algunas hortalizas, algunos animales, ¿sí? Nos va a proveer un poco, ahora sí que digamos, de una seguridad alimentaria, no tanto, pero algo que podamos por ahí rescatar, ¿sí? Y principalmente en estos casos, en estos casos de la pandemia, ¿no? Ahorita que mucha gente, pues, no sale tanto, sería conveniente implementar algún traspatio. Y eso de verdad que con eso tenemos algo seguro. Ahí podemos tener verduras, plantas medicinales y carne, huevo, miel incluso también, ¿no? La siguiente. La cría de ganado menor, hablemos de gallinas, hablemos de conejos, hablemos pues de cerdos, particularmente hablando de avicultura, en zonas rurales de alta marginación es sin lugar a duda una alternativa para mejorar el estado nutricional de la población, ¿sí? Eso se ha visto, principalmente de verdad para niños, ¿sí? Pensando en que ellos son los que tienen más necesidad y digamos y personas vulnerables que también serían el caso de mujeres embarazadas y personas de la tercera edad, ¿no? Hay una alta necesidad de proteína de origen animal para estas personas. La siguiente. La avicultura de traspatio va a ser una actividad de importancia, en este caso siendo los guajolotes y las gallinas las especies de mayor relevancia, digamos, hablando de ganadería de traspatio y de nosotros de ganado menor, ¿no? La siguiente, por favor. Miren, les voy a mostrar algunos valores nutrimentales de los productos pecuarios y de ahí la importancia del por qué nosotros necesitamos acceder a este tipo de proteína, ¿no? Y principalmente, decíamos, en el caso de la población vulnerable. Hablando del plato del buen comer, ahí se nota en este plato que es necesaria, ¿sí? Y está casi en el top de este plato de buen comer, las carnes, ¿sí? El pescado, el huevo. Tenemos también leche, yogur, quesos. Entonces también estos son productos de origen animal, al igual que grasas, aceites, ¿no? Alguien podría decir, es que la siguiente, por favor, es que grasas no debemos de comer, pero no, las grasas también son importantes, ¿no? La carne es una fuente importante de proteínas de alto valor biológico, de vitamina A, de las del grupo B, de minerales como el hierro, cobre, zinc y selenio. De hecho, el hierro presente en la carne es altamente biodisponible. La siguiente. Sin duda, el consumo regular de productos avícolas, huevo, carne, ¿sí? Y también carne como conejo, ¿sí? En poblaciones de alta marginación va a contribuir a mejorar el estado de salud y nutrición, ya que además de ser alimentos fáciles de preparar y muy versátiles, es posible que estén al alcance de estos productores, ¿no? Promoviendo en este caso lo que sería avicultura de traspatio, promoviendo lo que es la cunicultura también, digamos la cunicultura familiar. Y es bien importante tener acceso a ella para nosotros, digamos, si una población está bien nutrida, la siguiente por favor, pues obviamente va a pensar bien, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia del consumo diario de alimentos?
¿sí? Si nosotros hablamos en granos, fíjense, ¿cuál es lo que más se consume? Azúcar. La zona azúcar es lo que más se va a estar consumiendo, ¿no? Y de ahí tenemos lo que serían las harinas, como el trigo. Y ya después pasaremos un poco a carnes, ¿sí? Pero lo que más se va a consumir, sí, son azúcares, serían y los panes, ¿no? Eso, por ejemplo, tenemos un ejemplo aquí para el 96, y en el caso del 2005 nuevamente tenemos azúcares y lo que sería trigo, en este caso principalmente hablando de pan, ¿no? Y ya de ahí en el caso de carnes, pues actualmente se consume un poco más de la carne de pollo por ser una carne, digamos, más barata que otro tipo de carne, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, si nosotros hablamos en el caso de contenido nutrimental de algunas especies de interés zootécnico, ¿sí? Nos vamos a fijar, por ejemplo, que en el caso de proteína cruda, tenemos conejo, pollo, por ejemplo, bovinos y cerdos. El pollo, el conejo, es una de las carnes que tienen mayor cantidad de proteína. Sin embargo, algo de verdad bien digamos, algo así como que incluso podríamos decir controversial, a pesar de que el conejo es muy similar a la proteína que en el caso del pollo, ¿sí? ¿Qué está pasando? El conejo ni se consume casi. No hay cultura de la población por consumir carne de conejo, no hay cultura de guisarlo, ¿sí? Y se le ve como mascota, entonces como que le da tristeza sacrificar este animal. De hecho, si nos fijamos en el caso de grasa, es una especie de las que tienen menor grasa y menor contenido de colesterol, si nos fijamos, si es que por ahí alguien estuviera preocupado por el contenido de colesterol, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, en el caso de conejos, fijémonos también, decíamos, es una carne magra, alto en contenido en vitaminas del complejo B, contenido de lípidos equilibrados, de tipo insaturado, que sería lo principal, bajo contenido en ácidos grasos saturados y colesterol, como habíamos visto, posee también importantes minerales, la carne tiene una alta digestibilidad, además de tener un alto valor biológico, por lo cual sería importante de consumirse por poblaciones vulnerables. Y es un alimento con una gran versatilidad gastronómica. Ustedes pueden hacerla hasta digamos, hasta en mole de olla, no si quisieran. O sea, hay muchas maneras de cocinar el conejo. El problema es falta de esa cultura que no se de cocinar conejo. La siguiente, por favor. Aquí hablamos, si nos fijamos, tenemos el caso de huevo, de gallina, guajolote y pollo, y la carne de gallina y pavo. Algunas gentes no les gusta consumir el huevo de guajolote, ¿por qué? Porque dicen que ese es solo para limpias, y por lo general va consumiendo nada más el huevo de gallina, ¿no? Pero si nos fijamos, sí, en el caso de proteínas, en el caso del huevo, sí, tiene un porcentaje de proteínas, aquí está hablando en gramos, en el huevo 12.3, por decir así, en 100 gramos de porción comestible, la pava de 13.4 y en el caso del pollo 18.6, ¿no? Es un poquito más alto del pollo, pero pues si tenemos guajolotes también podríamos utilizar, digamos, pues obviamente esa proteína, ¿no? Entonces nos fijamos, en el caso hablando de huevo de gallina y de pava, tendríamos que el huevo de pava tiene incluso un poco más de proteína que el huevo de gallina. Hablando en el caso de colesterol, pues obviamente va a tener mucho más un huevo de guajolota, más sin embargo un huevo de guajolota es más grande y nosotros podríamos consumir un huevo de guajolota en lugar de 2 de gallina, ¿no? Y en el caso, hablando de carnes, podemos ver nosotros que en el caso de proteínas, sí son muy similares, pollo, la gallina, y en el guajolote se habla un poco más de esa proteína, de 20.4, incluso nosotros en algunos estudios hemos encontrado hasta 23.5% de proteína cruda, hablando en el caso de los guajolotes de traspatio, de guajolotes nativos aquí de México, principalmente en pechuga, ¿no? La siguiente, por favor. Hablando de minerales, si nos fijamos, podemos hablar nosotros de cierta porción comestible, digamos, de ese huevo, y la porción que no es comestible, como sería el cascarón, ¿no? Si nos fijamos en el caso de la porción comestible, hablando de sistemas de producción orgánico y convencional, nos fijamos que hay una cantidad de calcio un poco más baja en aquellas, digamos, en aquellos sistemas de producción orgánico, en un huevo producido de manera orgánica que un huevo producido de manera convencional, porque a un huevo producido de manera convencional se le está agregando ese calcio que falta, ¿no? Y en el caso de un huevo producido de manera orgánica,
pues no hay tanto esto de nosotros tener, digamos, permitido incorporar otros ingredientes a la dieta de sus animales, ¿no? En el fósforo también de manera convencional o más de fósforo, ¿sí? Sin embargo, ya hablando de otros minerales, pues son muy similares en el caso de magnesio y hierro, ¿no? Hablando de cobre, es un poquito más alto convencional y de zinc también un poquito más alto el convencional, ¿no? No es porque el convencional, digamos, sea mejor tanto, sino porque pues al convencional se le están agregando ya en la dieta de sus animales esos, digamos, esos minerales. Hay una porción de vitaminas y minerales que se van a agregar a esas dietas, ¿no? Uh-huh. La siguiente, por favor. Ahora, en el caso de ácidos grasos en huevos procedentes de gallinas, también de sistema orgánico y convencional, también podemos ver que en el caso de esos ácidos grasos, pues cantidades muy similares, ¿no? Uh-huh. A diferencia de... Entonces, ¿qué digo? La Solo hay de siguiente, una por de favor. ellas, no los presento. La siguiente, por favor. Sí, entonces, viendo y hablando de, digamos, de estos sistemas, sí nosotros podemos decir que bueno, la proteína de, digamos, de origen animal es importante para toda la población, ¿no? Nosotros tenemos que tratar de que nuestras poblaciones mexicanas consuman proteína de origen animal, digamos, en determinados momentos, principalmente cuando son, digamos, niños, ¿no? Ya pueden, pues si ustedes quisieran ingerir solamente proteína de origen vegetal, pero cuando se está en crecimiento es bien importante la adición de proteína de origen animal. Entonces, los productos avícolas, los productos cunícolas, principalmente hablando de huevo, carne, que provengan o no de sistema de crianza bajo la mirada orgánico, son tan nutritivos como los provenientes de sistemas convencionales. Y de ahí la importancia de que la población rural tenga acceso a este tipo de nutrimentos y a otros de origen animal. Entonces, se tendría que buscar la manera de que esas poblaciones tengan acceso a este tipo de proteína. Y ya vimos, bueno, una alternativa podría ser, pues, en condiciones de traspatio, ¿no? Uh-huh. No sé si hay alguna pregunta. O sea, eso es lo que quería yo mostrarles. Uh-huh. Gracias. Bien, sí, terminamos con la maestra, la doctora Elbet. Está en la lista, en esta mesa, Marcos Hasél Solís Monfil. No sé si está listo para hacer su presentación. No lo veo. Bueno, dado que no está, pasaríamos entonces a una sesión de preguntas que tengan hacia los ponentes. Como tuvimos una mesa, una ponencia grabada, que es la ponencia que nos mandaron de Cuba, entonces estaría la doctora Elvia y la maestra Gabriela, por si tienen alguna pregunta sobre sus trabajos. Por favor, para participar, levanten la mano o hagan su pregunta en el chat. Bien, pues miren, si no hay
preguntas. Vamos a agradecerles su participación. Considerando pues la dinámica tan complicada, y que algunos compañeros y compañeras quizá tienen problemas para conectarse, en el caso de las ponencias de Cuba, las hemos recibido en grabación, lo cual pues eso permite que sea bastante más ágil. Lo que estamos considerando para las siguientes mesas es que después de las presentaciones tenemos un espacio que podría rondar los 15 minutos o los 20 minutos más o menos para preguntas y respuestas. Y en el caso de que no haya preguntas, terminaríamos la sesión de esa mesa. Como ya nos ha comentado, explicado Alex, se va a hacer el corte de la sesión para que se pueda grabar o descargar la grabación y poderla montar en nuestra página de Cienum para que esté disponible. Disculpen, creo que ya está Marcos conectado. ¿Sí? Marco, ¿nos escuchas? Marcos Casel. Hola, sí, tengo algunos problemas con la conexión, pero me parece que ya está un poco más estable. No sé si me escuchan. Sí. Bueno. Sí. ¿Tienes tus diapositivas ahí listas, Marcos? Sí. ¿Para montarlas? Sí, un momento. Bien. Entonces, sí. El compañero Marcos Sí. Casel, Solís Monfil, él es egresado de la Universidad Autónoma Chapingo, y dentro de su proyecto de tesis está el trabajo con maíces reventadores, básicamente conocido como maíz palomero. Entonces su ponencia habla sobre este trabajo que está realizando como parte de su proyecto de tesis. Entonces, Marco, si ya estás listo, te dejo para que puedas subir tu diapositiva, tus diapositivas. Bueno, voy a compartir la pantalla. No sé si ya se puede ver. Uy. Sí, se ve bien la presentación. Bueno. Sí, se ve bien. Bueno. Sí, se ve. Bueno, como bien comentaba el profesor Zurita, lo que voy a presentar es parte de un proyecto que se está impulsando aquí con la universidad, con el profesor Zurita, y que es parte de mi tesis de licenciatura. Bueno, ya para iniciar, aquí en la parte superior se muestran como toda la cuestión cultural en la que intervienen las palomitas. Vemos imágenes desde una familia ahí yendo al cine, que es como la botana predilecta en muchas ocasiones, como mucha gente pues se dedica a esa venta y distribución de las palomitas, y pues son base de su economía familiar, individual, e incluso también los sectores empresariales. Aquí ya estoy haciendo un poco de promoción a una empresa que es conocida como por todos, que se encarga de distribuir las palomitas ya en los paquetes en forma, y pues también las salas de cine, que es como lo más conocido, o igualmente la botana predilecta, pues son las palomitas. Entonces, pues para empezar quisiera hacer como una pregunta, que es como, dijeron unos medio obvia, ¿de dónde vienen las palomitas? Pues todos van a responder precisamente del maíz palomero.
pero la pregunta va más en torno a el lugar, de dónde, de qué zona geográfica vienen las palomitas. No sé si tenga alguna idea antes de que salga como la primera imagen. Pues ahí está la bandera de ese país y pues precisamente las palomitas vienen de Estados Unidos. Aunque también las palomitas consumidas en el país pues vienen en gran parte de Argentina. Aproximadamente el 95% viene de Estados Unidos y el 5% de las palomitas consumidas aquí pues son de Argentina. Y en esta pequeña gráfica pues muestro las importaciones de maíz palomero. En las gráficas amarillas podemos ver como las toneladas importadas, que vemos que oscila alrededor de 40,000. Hay algunos años que es un poco menor, pero en términos generales pues va aumentando ese consumo, salvo el 2017 que bajó un poco más. Y pues en el 2020, que todavía no se concluye el año, pero pues todos sabemos que estamos en una pandemia y el consumo general de todos los productos pues bajó. Pues de las palomitas yo digo que aproximadamente va a estar en 40,000 o incluso menos, o sea, una disminución de los años anteriores, pero que es importante destacar pues, que es una cantidad considerable. Y muchos dirán, ¿y en México se producen? O sea, porque tenemos países muy productores, muy eficientes, que producen maíz para tortilla, maíz comercial en Sinaloa, Sonora, Guanajuato, pero da la pequeña sorpresa que en cuanto a maíz palomero, pues no, México no destaca como tal. Si vemos en esta gráfica, la superficie cultivada, pues oscila desde el 2000, es muy variable, pero en el 2010 fueron 600 hectáreas, y así vemos que otros años llegan a 150, en otros un poquito más, pero en términos generales es como una disminución de la superficie sembrada y por lo tanto de la producción. Los beneficiados de esa producción pues son principalmente productores como aislados, que se encargan de vender a mercados como Cuba o Centroamérica principalmente. No hay una producción como destinada al consumo interno, por eso es que vemos los números en la gráfica anterior de cómo pues, la más importa de estos dos países que mencionaba. Bueno, ya entrando un poco en materia, así como términos generales, pues ¿qué es el maíz nativo? Teorías de cómo es que se generó el maíz, pero la más acertada es que viene de esta pequeña planta, que es el teocintle, que es muy, muy parecida al maíz, solamente tiene como unas pequeñas mazorcas, en hilera nada más, y pues de ahí la teoría es de que los campesinos, los mesoamericanos, a través de selección, de observación y de siembra constante, pues fueron generando primero estadios intermedios de lo que se conoce como el maíz, y después derivó a toda esta diversidad que en un momento vamos a hablar un poco más. Pues esa domesticación del maíz pues sucedió hace más de 7,000 años, y pues para esa domesticación los productores pues son los que tienen el gran conocimiento agronómico de estas plantas, de este maíz, pero que no nada más era como el conocimiento agronómico, sino que es una cuestión cultural. Todos lo conocemos, lo hemos visto, de que el maíz pues forma parte de esa vida, de esa alimentación, de esa cuestión cultural. En muchos lugares pues son parte de ritos, rituales, cuestiones de fiestas, y pues en la alimentación es donde más destaca. Y pues ahí es como lo que quiero mostrar. Cuando digo que en la alimentación pues destaca mucho el maíz, pues es porque las razas nativas, el maíz nativo que mencionaba aquí, se ha desarrollado en diferentes partes del país lo que se conoce como razas, que son plantas que tienen unas características propias de planta, y la mazorca. Como el
el cartel que todos hemos visto de la Conavio, que habla de los maíces mexicanos, que son alrededor de 64. Ahí hay como ciertas discusiones entre los diferentes investigadores de cuántos pueden ser. Unos dicen que son 59, otros dicen que son 62, 64. No se ponen muy bien de acuerdo, pero la Conavio dice que son 64 y con esa información es la que nos quedamos. Y pues de todas esas 64 razas, aquí solo están mencionadas algunas que tienen como un uso exclusivo. Por ejemplo, la raza bolita, las tlayudas que todos hemos degustado en algún momento, zapalote chico con el topo oaxaqueño, hace unos días el pozole con la raza de maíz cacahuacintle, que es un poquito más ancho. Y así nos vamos, que en cada lugar de la República Mexicana un platillo pues está asociado a una raza de maíz. Y pues ya nada más como dato importante es que la cocina mexicana pues es reconocida por la UNESCO como Patrimonio Intangible de la Humanidad. Dentro de esas 64 razas, ya bajando un poco más en materia, 7 son las que son capaces de hacer palomitas. Aquí están mostradas con su nombre y la ubicación. En la mayoría pues son del norte del país. Vemos cómo está el chapalote en Sinaloa, en Sonora, el reventador en toda la parte Pacífico, el palomero de Jalisco, que es como lugares muy, muy localizados de las zonas montañosas de Jalisco y cercanas al volcán de Colima. El palomero de Chihuahua, que es en la Sierra Tarahumara, y pues los dos maíces que son de valles altos o de la parte, digamos que cercana a Chapingo, pues son el palomero toluqueño, que es en varias comunidades del Estado de México, la más conocida San Marcos Tlaxalpan, y el arrocillo, que está distribuido en muchas partes de los estados conocidos de la región de valles altos. Pues también hablando hace un rato de otros países, es como existe potencial de otras razas de otros países, pues precisamente sí. Hay razas en todos los demás países, aquí menciono principalmente de Latinoamérica, en Cuba 11, Brasil 23, vemos otros países con mayor diversidad que en México, Bolivia 77, Argentina 47, y pues en Perú también existe una gran cantidad de razas con 66. Y aquí menciono una que es esta, que es el maíz confite puntiagudo, una de las 66 razas que tienen los peruanos. Bueno, la menciono porque va a ser importante en las diapositivas siguientes. Pues las instituciones de investigación pues saben la importancia de esta biodiversidad. Ahorita un claro ejemplo con la pandemia, que fue de una índole médica, pues vemos como de países están pues pasándola muy mal, pero digamos que en algún momento de una catástrofe ambiental que se puede visualizar o ver un poco más de cerca con el cambio climático, pues puede venir una catástrofe ambiental en la cual pues se arrase a muchos cultivos, incluidos el maíz, o sea, las sequías que estamos viendo en muchos lugares del país y del mundo, las sequías, huracanes, toda esa cuestión que puede llegar a afectar significativamente a los cultivos, pues va a haber que recurrir a todos esos maíces nativos que tienen en sus genes pues toda la adversidad, es decir, que pueden ser que tengan raíces más profundas, que toleren bajas temperaturas y diferentes características. Entonces es importante rescatar esa biodiversidad. Por eso aquí menciono que hay muchísimas instituciones, dentro de ellas Chapingo con el Banco Nacional de Germoplasma Vegetal. En el departamento de fitotecnia se tiene ahí donde se preservan accesiones de un montón de especies, incluidas el maíz. Bueno, lo que les estoy hablando ya es como la cuestión que se considera como rescatar la biodiversidad ex situ, es decir, sacar el maíz de todos esos lugares donde se generó, las diferentes comunidades, los diferentes estados,
con los campesinos, se saca de ahí la semilla y se meten en los bancos de germoplasma a temperaturas menos 4 grados centígrados para que se conserven, para que las semillas sean viables con el paso de los años. Y la conservación in situ es la selección de los productores ellos mismos, por lo que les comentaba de que forma una cuestión cultural, una cuestión alimenticia. Ellos siguen sembrando, todos los campesinos en los diferentes países siguen sembrando sus razas nativas y las van a seguir sembrando. Y hay instituciones que se han metido o por parte del gobierno se han metido a esa preservación, y pues un poco en esa sintonía estamos nosotros con este proyecto. ¿Y qué proponemos ya? Y lo palpable, pues es ir como les comentaba, con el arrocillo, que es sus distribuciones en valles altos, pues es ir a la búsqueda de esas parcelas, de esos productores que siguen produciendo esta raza de maíz que tiene potencial reventador. Aquí se muestran 2 mapas, uno en el que se habla la distribución ya clara de lo que se han sacado las colectas por parte de la Conavio, que es distribuido en algunas partes del estado de Puebla, de Veracruz, incluso del estado de México, Hidalgo incluso también. Pero también la Conavio, pues bajo caracteres geográficos, tiene otro mapa en el que muestra como lugares en los que puede encontrarse esta raza. Y vemos que es como mucho más amplio, partes de Veracruz, de Puebla, y más lugares del estado de México. Y pues nosotros en este proyecto pues nos estamos dedicando a ir a las parcelas de los productores para hacer pues trabajo de campo. También otra de las razas con las que se empieza a trabajar es con el palomero toluqueño, que es mismo, los 2 mapas muestran la distribución de esta raza, que es como mucho más localizada en algunas partes de la Sierra Norte, y aquí en el Estado de México, en los municipios de San Marcos, Tlaxalpan. Y pues también vamos a ir a la búsqueda de esta raza en todo este panorama tan amplio de los diferentes estados, pero pues consideramos que vale la pena hacer esa búsqueda del material genético. Pues como parte del proyecto, pues sí se piensa a las comunidades con los productores, pero ¿qué es lo que les vamos a proponer? Aquí un pequeño tema sacado de la experiencia de una investigadora, Irene Moreno, de Cuba, de cómo ellos han pues llevado a cabo el mejoramiento genético. Pues ellos sí, primero explican esta cuestión del mejoramiento genético convencional, que es más en centros de investigación. O sea, se saca del maíz de esas comunidades de la producción campesina, se mete a los centros de investigación y se desarrollan las variedades. Pero pues esto generalmente no es aceptado por los productores, ya que se saca la variedad mejorada, que tenga mejor rendimiento, o no se acame, o cualquier cuestión que se haya mejorado en los centros de investigación, y ya se libera para que los productores puedan sembrarla. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces los productores no la adoptan, porque pues todo el proceso de mejoramiento genético fue fuera de su lugar de origen. Los productores no lo ven como algo que necesiten, como algo que requieran, y por eso es que muchas veces ese mejoramiento genético pues ha fracasado. Claro ejemplo, aquí en México es lo que se ha hecho, y pues el 70% de la superficie sembrada de maíz es con razas nativas generadas por los campesinos, y no aceptan como tal las variedades mejoradas por los centros de investigación. Este mejoramiento genético convencional que ha fracasado en México y otros países, pues es el que no se ha implementado en Cuba. Ellos tienen la experiencia del mejoramiento genético participativo, en el cual hace a los productores. Es decir, a nivel de parcela, con los campesinos se hacen las técnicas de mejoramiento genético y ellos lo van evaluando. O sea, ellos van diciendo, este maíz sí, este no, y el investigador lo único que hace es orientar las cuestiones de estadística, las cuestiones de que no influyan
el ambiente, las cuestiones genéticas, es lo único que está el investigador ahí. Pero en sí los que generan la variedad son los campesinos. Por eso es que el paso, aunque se ve casi el mismo esquema, los campesinos sí tienen ese mejoramiento genético y después adoptan la variedad liberada en conjunto con el investigador. Y ya una vez que está la variedad liberada, pues ya se empieza a producir semilla certificada, pero igual a nivel de parcela y con los productores. Y lo que vamos a hacer, nosotros al ir a la búsqueda con esos productores en las parcelas, pues es la técnica de selección visual estratificada, propuesta por Dr. Molina, un investigador muy reconocido en maíz, en la cual voy a intentar como resumirla, pues es llegar aquí a la parcela con el productor y hacer líneas imaginarias, o sea, cuadrantes, sin separar en 5 surcos de 10 metros, 10 surcos, 10 metros, a eso lo va uno determinando, pero a medida de que queden así cuadrantes. Y dentro de cada cuadrante se van a escoger estas plantas que tengan competencia perfecta, lo cual es que pues estén rodeadas por otras plantas. Es decir, para que eliminar como este efecto del ambiente en el que, no sé, a esta planta de repente le puse más fertilizante, no le cayó plaga, pero estaba en la orillita. Como todas esas cuestiones del ambiente se van eliminando cuando uno escoge plantas con competencia perfecta. Los campesinos, los productores lo hacen. Ellos seleccionan las mejores mazorcas para sembrarlas el siguiente ciclo, pero la diferencia es que ahorita se escogen desde campo. Esa es la gran diferencia. Todos los productores lo escogen ya que están en su casa, escogen las mejores mazorcas y esas son las que siembran. Pero con eso, lo que comentaba, no se cerciora uno de si a esa planta le tocó más fertilizante o por otra cuestión, pues su mazorca salió mejor. Y de esta manera se seleccionan las mejores plantas y las mejores mazorcas de esas plantas seleccionadas. Por lo tanto, se cosechan un poco antes de que se coseche todo lo demás. Y pues esas mazorcas ya seleccionadas se vuelven a sembrar el siguiente ciclo y así año con año. Es una forma de bajar el conocimiento genético a los productores de una manera muy efectiva. Y aquí pongo esta imagen de unas evaluaciones de reventado que hicimos, porque además de la selección masal que vamos a hacer con los productores, se piensa llevar al laboratorio para hacer las muestras de reventado, porque lo que queremos es pues sacar todo de esa diversidad que existe, cuál es potencial para hacer palomitas y trabajar solamente con aquellas que tengan este potencial. Otra parte del trabajo que estamos haciendo es la siembra experimental aquí en la universidad, bueno, cerca de la universidad. Toda esa colecta que se está haciendo, pues tenía un trabajo previo en el que se han hecho como las colectas, las accesiones de diferentes materiales, y esos son los que se siembran aquí para monitorear principalmente las características, que serían pues muchos recursos invertidos para estar yendo a cada parcela de los productores, para ver cuántos días a floración masculina, cuántos días a floración femenina, las características de la planta. Sería muy desgastante ir a cada parcela. Entonces, estas poblaciones que vamos colectando se sembraron aquí en Chapingo. Ahorita se tienen nada más 4 poblaciones de maíz palomero toluqueño, 2 poblaciones de maíz arrocillo y una población de maíz confite puntiagudo que viene del Perú. Para que terminar en este ciclo, si las cuestiones ambientales no lo permiten, pues hacer las evaluaciones de reventado.
las características que uno busca de calidad de palomita, pues son la forma. Aquí vemos una escala. Hay dos formas de palomita, las que forman como de hongo y las formas de mariposa, que son las más comunes. Entonces se evalúa la forma de que cada población revienta, la forma, el porcentaje de reventado, el 50%, el 70%, lo que sea, porque esa es de las principales características que se buscan en la calidad del maíz para palomita. El maíz de Estados Unidos, pues ellos tienen 80 años haciendo mejoramiento genético en palomitas y pues revienta el 95%. Es lo que conocemos, lo que vemos en los mercados y pues revientan la mayoría de estas palomitas. Pero los maíces nativos no han sido seleccionados con este fin. Por eso es que nosotros estamos indagando en ese camino. Esta parte que muestra cómo están tapadas tanto la flor femenina como la flor masculina, es para pues controlar la polinización. Sabemos que el maíz es como una planta muy promiscua, como dijeran algunos, como tu amigo que sale los fines de semana y te cuenta unas historias tremendas de lo que pasó ese fin de semana, porque llega a polinizarse con plantas de hasta medio kilómetro a la redonda. Es por eso que tenemos que nosotros controlar el polen. Esta bolsa de papel se encapsula la espiga y luego ya se poliniza con el jilote de otra planta de la misma población. Así es como nos cercioramos de que no se vayan a mezclar entre las poblaciones y, diría uno, se contaminen, pero es más, se mezclan. O sea, lo que queremos es mantener esa pureza de cada población para que la cuestión de las características a evaluar posteriormente pues no salgan muy variadas. Y ya como para terminar, pues un panorama político, pues el único programa que existe en México para mejorar el maíz palomero, pues era antes del periodo neoliberal. Con López Portillo, pues sabemos que es como los inicios de este periodo y pues eliminó el programa de mejoramiento del maíz palomero. Y pues desde ahí ha sido como esfuerzos muy localizados de diferentes investigadores del Colegio de Postgraduados, aquí en el Colegio de Postgraduados con el doctor Amalio Santa Cruz Varela. De aquí de Chapingo, parece que el profesor Pasca también ha trabajado con algunos palomeros. Son esfuerzos muy significativos, pero hasta cierto punto aislados. Pues uno de los sueños guajiros pues sería hacer un programa de mejoramiento en maíz palomero para trabajar con todas las razas que les mencionaba, que son potenciales reventadores, son 7. O sea, hay diferentes institutos de investigación en el sureste trabajando con la raza Naltel, otros en el norte con la raza Reventador, con de Chihuahua, y nosotros aquí en Chapingo, pues centrarnos más a sacar muchas variedades potenciales reventadoras de palomero toluqueño o de arrocillo. Otro de los panoramas, pues es los precios de garantía, que es de los ejes de la Secretaría de Agricultura, en la que pues está pagando el maíz a 6 y 8 pesos, lo cual pues es un incentivo para los productores para que estos sigan produciendo maíz, aunque sea a pequeña escala, para que se vendan y pues tengan una remuneración económica, porque esa es como una de las críticas que luego en otros espacios llego a realizar, que no nada más es como decir que el campesino siga produciendo sus maíces. Sí, está bien, pero también de ese trabajo, de ese esfuerzo físico que realizan, tienen que verlo remunerado en mejorar sus condiciones de vida. A mi juicio, puede y se debe hacer mucho más que los precios de garantía de maíz y otros cultivos básicos. También algo importante es que a mediados del año se aprobó la Ley Federal del Fomento y Protección al Maíz Nativo, una propuesta impulsada por las senadoras de Ana Lilia Rivera y Jesús Rodríguez Ramírez, en las que proponen pues bancos comunitarios de semillas
declarar el cultivo de maíz nativo como patrimonio alimentario nacional y hacer el Consejo Nacional del Maíz, que varios investigadores de Chapingo están como postulados. Y pues también hago una crítica general en mi poca experiencia, los bancos comunitarios de semillas veo que no son tan aceptados por las comunidades, pero a fin de cuentas es una forma más de preservar la biodiversidad. Y pues como les comentaba, hay experiencias en otros países muy efectivas que han dado muchos resultados en la cuestión de preservar la biodiversidad y mejorar las condiciones de vida de los productores, de los campesinos, como en Cuba, que fue el fitomejoramiento participativo. Y pues aquí ahorita con el actual gobierno pues no se ve una propuesta que vaya más allá de lo que les comentaba de la compra del maíz. Por eso es que con este proyecto en el que se intenta conjugar la cuestión genética con la cuestión social, pues considero yo que es más efectiva para lograr una soberanía alimentaria. Y pues vemos la experiencia en Cuba que ha dado muchos resultados y pues en ese andar estamos trabajando aquí en la universidad y pues en algún momento se van a presentar como los resultados que se vayan generando. Y pues ya nada más aquí me despido con esta frase de que conservar las palomitas mexicanas, o sea, con todas las razas que mencioné, y al momento de conservarlas, mejorarlas con el fin de hacer palomitas, pues vamos a caminar para una soberanía alimentaria. Que pues otro sueño guajiro sería la cuestión de que se trabaje así en todos los demás cultivos o incluso en maíz, pero para los diferentes usos. La cuestión de tortilla, totopos, incluso la producción de etanol. Toda esa cuestión se puede trabajar de manera participativa, pero se necesita pues que de nuestra parte, de los que estamos en los centros de investigación, esta cuestión participativa de incluir a los productores, a los campesinos, que son los principales beneficiados o afectados de las investigaciones de la ciencia aplicada. Sin ellos pues no vamos a poder avanzar mucho. Va a ser como ahorita, mucha investigación se ha hecho, pero no sale de los centros de investigación, de las instituciones, y es por eso que con este proyecto se piensa conjugar esas dos cuestiones, la agronómica con la cuestión social. Y pues eso sería todo de mi parte, aquí algunas de las fuentes consultadas, y pues eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, con esto terminamos la mesa 1. Ya no nos da tiempo para preguntas y respuestas. Vamos a cerrar unos 5 minutos la sala en lo que guardamos la grabación y enseguida regresamos para la mesa 2. Recuerden, es el mismo link y la misma contraseña para volver a entrar.